Bien, ahí estamos. Buenas tardes a todas, a todos. Si es que tenemos algún hombre conectado hoy en esta tarde de viernes, seguimos con nuestro programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina. Es un gusto que nos acompañen en una tarde más. Este es nuestro tercer encuentro. Hoy vamos a compartir sobre la temática de violencia política contra las mujeres específicamente. Les recuerdo una vez más siempre los avisos de organización, que hay una persona en nuestro equipo tomando la asistencia de todos ustedes, que después van a recibir sus certificados, así que quédense tranquilas, nosotros registramos toda esa información. Muchísimas gracias por compartir hoy aquí. También estamos con nuestra disertante de hoy, que es un gusto tenerla con nosotros, Carolina Barone. Caro es, aquí tengo tu bio, Caro, es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, magíster en Políticas Públicas, es directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio, directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2016 a 2019, secretaria técnica del Consejo Federal de la Lucha contra la Trata, ha participado en la elaboración de diferentes planes nacionales como la igualdad de oportunidades y derechos, la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, y desde mayo de 2021 es directora general de la mujer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Así que también un extenso currículum de Caro, que seguramente ahí me quedan un montón de cosas afuera. Tenía la idea original de compartir este encuentro con vos porque te seguimos hace bastante y creemos que tu trabajo es bastante adecuado para presentar esta clase de violencia política contra las mujeres. Creemos que es un aporte fundamental que desde el Estado, fundamentalmente desde el Estado Nacional o desde las diferentes jurisdicciones, se vayan haciendo políticas públicas y que se mantengan en el tiempo, fundamentalmente para tratar de erradicar todo tipo de violencias, y en este caso la violencia política contra las mujeres. Caro, es un gusto tenerte hoy aquí. Si quieres, comienzo a compartir la presentación. No sé si quieres hacer unas palabras antes de que la comience. No, muy buenas tardes, agradecerte Valentina y agradecerle también a la organización por esta invitación, que inmediatamente cuando llegó tuve las ganas de participar y de compartir este espacio junto a ustedes, porque poner perspectiva de género, poner estos temas en la agenda, en la construcción de la calidad democrática, son fundamentales para el fortalecimiento institucional de nuestra región, así que felicitarlos por la propuesta y agradecerles por la invitación, y arrancamos para no perder tiempo, que el objetivo es acercar los principales conceptos en el marco de la violencia política contra las mujeres, y después también me encantaría que puedan escribir preguntas en el chat para generar un espacio de intercambio, ¿sí? Si están de acuerdo, vayan poniendo en el chat y vamos haciendo esa interacción. Ahora sí, si quieren comenzar a poner la presentación. Yo no la veo, no sé si ustedes la ven. ¿Ustedes la pueden ver? A ver, a ver. ¿Valen, estás por ahí? Me perdí a Valen. Hola, a ver, me están preguntando ahí. No se puede ver, no, yo tampoco lo puedo ver. A ver, no, yo tampoco. A ver. Vamos a esperar a que dice Valentina y al equipo técnico. Ahora, ahí justo Valen está diciendo que ya vuelve, que se desconectó, pero ya vuelve. Ay, cuánto suspense. Prometemos que va a ser una linda jornada. Gracias por acompañarnos, que es un viernes, son las 7 de la tarde, y tomarnos este espacio para hablar de estos temas es un montón, sobre todo en el contexto regional, en los diferentes sucesos eleccionarios que están pasando en diferentes países de América Latina. Es fundamental contar con esta herramienta, saber qué hacer, saber cómo anticiparnos a casos de violencia de género, pero también saber cómo actuar ante cada uno de esos hechos.
no quiero adelantarme a la presentación porque es muy bella, pero el objetivo de hoy es hablar de dos cosas fundamentalmente. Primero, definir qué es la violencia política por razón de género, de qué hablamos cuando hablamos de violencia política. Tal vez empezaron a escuchar este concepto cada vez más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia política contra las mujeres? ¿Es violencia de género? ¿No es violencia de género? ¿Sí es violencia de género en el ámbito de la política? Vamos a empezar a desarmar este concepto y entender y meternos de lleno en qué consiste este concepto. Y después también cuál es el marco normativo y las recomendaciones del marco normativo a nivel regional de la OEA, y en el caso yo vengo de Argentina, así que les voy a contar cuál es el marco normativo de la Argentina, en qué se diferencia de la propuesta del proyecto de ley marco de la OEA, y también específicamente yo trabajo y milito hace más de 15 años en un partido político en Argentina que se llama PRO, y en el PRO es el primer partido de América Latina que aprobó un protocolo de abordaje a la violencia política en el ámbito partidario, así que también contarles en qué consiste este protocolo, cómo se aplica en el ámbito partidario, para que también pueda ser una herramienta en cada uno de ustedes que posiblemente estén militando en algún espacio político y puedan llevarse esta herramienta para que la puedan incorporar en sus espacios. Ahora sí, Valen, si querés empezar a proyectar. Vamos a hablar, le decía recién de dos temas, violencia política y también de marco normativo, y queremos, lo importante de esta capacitación, que ustedes se lleven herramientas concretas a sus jurisdicciones para poder indagar, tomarse el tiempo, indagar y saber dónde ir a buscar las herramientas para poder replicar o proponer en sus diferentes espacios políticos, partidarios, o si trabajan en una organización institucional, poder promoverla también dentro de la organización institucional. Bueno, arrancamos. Acá desde Argentina, desde Buenos Aires, hace un frío. Mil disculpas, se me ha caído internet completamente, así que aquí estoy de nuevo. El público está fiel y fueron más y se estuvieron sumando más todavía, así que eso habla de que excelente, bueno, muy bien. gracias. No pasa nada. Ahora sí, vamos a la siguiente. Ahí vamos. La otra, recién hicimos esta introducción. ¿Qué pasa? En la medida que las mujeres empezamos a ocupar cada vez más mayor espacio en diferentes ámbitos de la política, presidencias, legislaturas, alcaldías, espacios en organizaciones sindicales, en centros de estudiantiles dentro de los colegios, espacios en la justicia, espacios en empresas, cada vez más, al empezar a cambiar el statu quo, que es la forma de poder hasta ese momento de esa organización, empiezan a manifestarse y a multiplicarse manifestaciones de discriminación y de violencia que por supuesto buscan callar y limitar ese avance que se ve como una amenaza a la participación política. ¿Por qué? Porque la esfera de lo político no era nuestro ámbito, entre comillas, natural. Cuando vamos a la violencia política por razón de género, cuando hablamos de género, seguramente lo vieron en este seminario, cuando hablamos de género hablamos especialmente a los roles y expectativas que se esperan de las personas de acuerdo, en un momento de la historia determinado, y en un marco cultural determinado, a las personas de acuerdo al sexo por nacer. Entonces es cómo esa cultura afecta y genera expectativas sobre varones y mujeres, y sobre las mujeres no se esperaba nuestra participación plena en la vida política, se esperaba el ámbito de lo doméstico. Entonces cuando empezamos a conquistar espacios en arenas que no eran propias por la cultura, por la historia, hechas para las mujeres, empieza a generar precisamente estas tensiones que desembocan en discriminación y de las peores formas en violencias, y la forma más extrema de violencia en la que se manifiesta la violencia política, pero por cualquier forma de violencia de género, son los femicidios. No nos olvidemos que América Latina es la región más violenta para vivir para las mujeres. 14 de los 25 países más violentos del mundo y más peligrosos del mundo para vivir para las mujeres están en nuestro continente, y los 5 países que más tasas de femicidios tienen en el mundo también están en nuestro continente. Digo, ahí tenemos que pensar que la violencia política contra las mujeres se da en todo el planeta, no hay un solo lugar donde no haya violencia política, porque no existe un solo lugar donde no haya violencia de género, pero específicamente en nuestra región es aún en un contexto regional donde los femicidios son la principal razón de muerte violenta de las mujeres en nuestro país, en nuestro continente. Seguimos. Quiero invitarlos ahora a
a ver un video introductorio, que es un video que hizo la OEA este año, donde introduce una campaña específicamente sobre violencia de política por razón de género. Vamos a empezar a desarmar este concepto con el que vamos a trabajar en el día de hoy. Contra las mujeres. Siguiendo esta línea, en el 2019, la CIM elaboró un protocolo modelo para que las dirigencias partidarias, militantes y cualquier organismo que trabaje con partidos políticos se comprometan pública e internamente con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia. A pesar de que somos más del 50% de la población, seguimos subrepresentadas en los puestos de liderazgo y de poder y continuamos enfrentando múltiples barreras solo por el hecho de ser mujeres. La violencia ha sido el mecanismo para excluirnos del goce de nuestros derechos políticos, particularmente el de la representación, a través de la humillación, disminución, limitación y amenazas. Todavía el liderazgo político de mujeres y hombres no es visto como igual. La violencia política busca disminuir las voces de las mujeres y representarlas en un rol tradicional que las aleja de lo público. Este protocolo busca que los partidos establezcan normas y medidas de prevención concretas y ofrezcan procedimientos claros para sancionar a los responsables y reparar a las mujeres que ya son víctimas, con el fin de eliminar la impunidad y procurar condiciones de seguridad en la vida política. Necesitamos más mujeres liderando y más hombres empujando la agenda poderosa hacia la igualdad. Y para lograrlo, es indispensable que los partidos políticos garanticen espacios seguros y libres de violencia para las mujeres que ejercen sus derechos políticos entre sus filas. La difusión de este protocolo se enmarca en el trabajo colaborativo entre la CIM y ONU Mujeres para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. ¿Y tu partido? ¿Ya se comprometió a condenar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política bajo el principio de igualdad y no discriminación? Difunde, comparte y aprópiate. Buenísimo. Ese era un video muy cortito, pero que viene a sintetizar lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de herramientas, de marco normativo y de recomendaciones, tanto para organizaciones partidarias, pero también para instituciones de sus diferentes estados, que puedan ustedes también como dirigentes partidarios, dirigentes políticos, introducir, o como organizaciones, introducir o recomendar en el ámbito de sus jurisdicciones y países. Hola, nos saludan ahí en el chat. Bueno, la primera herramienta, si ustedes ingresan a la web de la OEA, hay una parte que habla específicamente de violencia política, y una de las herramientas que propone es una ley modelo interamericana de violencia política, especialmente para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Les recomiendo leer este documento, no es muy extenso y es fantástico porque da un modelo de ley que ustedes tal vez desde en sus países, en sus provincias, pueden trabajar y en equipo y en forma transversal, con mujeres de diferentes partidos políticos impulsar, porque algo que por supuesto nos les va a sorprender, la violencia política nos afecta a todas independientemente del espacio político en el que militemos o en el que participemos activamente. Así como la violencia de género no discrimina clase social, tampoco discrimina espacio político, nos atraviesa a todos independientemente del espacio en el que estemos. Igualmente después vamos a ver cómo se va manifestando en los diferentes también espacios. ¿Qué dice esta ley? La voy a definir tal cual. La ley modelo de la OEA define a la violencia política como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, la violencia moral, económica o simbólica. Es del artículo 3 de la ley modelo de la OEA.
Entonces, cuando hablamos de violencia política, tiene que ver como el principal obstáculo que aparece en la vida política de las mujeres para poder tener una trayectoria de vida profesional, y que empiezan a aparecer diferentes síntomas que generan que por más formación que tengamos, que por más maestrías que hayamos hecho, por más militancia que hayamos hecho, empiezan a aparecer, cuando queremos disputar espacios de poder, diferentes formas de generar esos obstáculos para impedir nuestro crecimiento y desarrollo profesional. Después vamos a hablar de diferentes formas en las que se manifiesta la violencia política. Si acá hubiera una posibilidad de escucharlo, seguramente se les empiezan a ocurrir, sobre todo a las mujeres que están en este auditorio, se les empiezan a ocurrir, sí, yo 1000 veces evité tomar un café con un señor para que después no creyeran que hubo un intercambio sexual. O sí, tuve un pedido de favor sexual a cambio de estar participando en una lista. Generalmente hay un ataque contra nuestra integridad sexual, o se pone en juego nuestra integridad sexual, y nunca se habla de nuestra capacidad, nunca se habla de nuestra idoneidad, nunca se habla de nuestro esfuerzo, y se pone primero por delante nuestra vida personal y se nos ataca por eso. Ahora vamos a ver cómo eso empieza a aparecer. No me quiero adelantar, pero sí, que tengan primera herramienta en el marco continental. Existe una ley modelo para poder ser implementada en los diferentes estados. Siguiente. En Argentina, especialmente, se enmarca en la ley 26485, seguimos, para no hacerlo tan... Pero es muy poquitito, hay muchísimos ejemplos lamentables, dice Natalia. Ahora vamos a mencionar formas, y si quieren pueden ir escribiendo, si ustedes se les van ocurriendo ejemplos, vayan poniendo en el chat, así vamos compartiendo. En Argentina, nuestra ley marco habla de, la siguiente, de 6 tipos de violencia: la física, económica, psicológica, sexual, simbólica, y recién en el año 2019 se incorpora la violencia política como uno de los tipos de violencia de género en nuestro país. ¿Qué significó esto? Es un avance fenomenal, porque al incorporarse la violencia política a nuestro marco normativo, nos permite a aquellas dirigentes que participamos activamente en la vida política a poder denunciar en ámbito penal lo que nos sucedió. Y es un paraguas normativo a nivel nacional que nos permite generar un montón de herramientas internamente en las diferentes organizaciones en las que participamos. A continuación, algo interesante de la ley argentina, ahí está, bueno, que la violencia política contra las mujeres es un obstáculo que impide nuestra plena participación en los puestos de toma de decisión, y por supuesto refuerza los roles tradicionales de género, socavando la calidad democrática, el desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no hay democracia plena si la mitad de la población está amenazada de poder tener trayectorias igualitarias y sin violencia en el ámbito político. Si la mitad de la población, cuando quiera disputar un lugar de poder, cuando quiera crecer, cuando va a tener ante sí una amenaza permanente, discriminación y omisión, digamos, diferentes formas para poder participar activamente, y bueno, de alguna forma no, plenamente esa democracia se va a ver atacada y no va a estar plenamente su ejercicio garantizado. A continuación, ¿qué tiene de particular la ley de violencia política en Argentina? Que también me parece interesante en esta reunión traerla acá. La ley de violencia política en Argentina, a diferencia de la ley modelo de la OEA, la primera parte es exactamente igual, pero lo que incorpora la ley nacional en nuestro país es que incluye los partidos políticos, y acá habla también, en Argentina, a diferencia del de la OEA, habla de sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones estudiantiles. La violencia política, tanto en la modalidad, puede incluir uno o más tipos de violencia reconocidos en la ley. Bueno, esta ley de violencia política en Argentina, además de los partidos políticos, avanza también en otros tipos de organizaciones políticos sociales, como son los sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones estudiantiles. Como en Argentina están los centros de estudiantes, sobre todo muy activos en la educación media o colegios secundarios. Y también ahí es donde empieza a manifestarse las primeras formas de participación política activa. También hubieron ocasiones de situaciones de acoso sexual, de abuso sexual, que afectaron la participación de las mujeres, de las adolescentes en este caso, en la participación política. Imagínense que su primer debut en la participación política, sus primeras experiencias, y que sean traumáticas relacionadas sobre todo contra la integridad sexual. Bueno, por eso esta ley modelo lo que hace es
darle un marco de protección a este tipo de situaciones más allá de los partidos políticos propiamente, como esencia desde el ámbito en el que se puede participar electoralmente, pero sí reconoce otras esferas de participación política más allá de la partidaria que permite anotarse en una elección, por ejemplo, una alianza electoral para competir en una elección. A continuación, traigo ejemplos, porque me parece que lo más fácil para empezar a llevar esto a la arena práctica, ejemplos de formas de violencia política. Como dijimos, ¿no? La violencia política se puede manifestar en tipos de agresiones sexuales, físicas, pero también simbólicas, psicológicas, moral, dice la ley marco de la OEA. Bueno, traigo algunos ejemplos de Argentina, si hay gente argentina, pero también traje el de Nicaragua. Acá hay un dirigente del actual oficialismo de Argentina que le dijo a la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dice, Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado. Se refería a ella desde el lugar, la catalogó de Patricia Bullrich, ahora actualmente es la presidenta del PRO, pero antes fue la ministra de Seguridad de Argentina, que tuvo en su gestión, en sus 4 años de gestión, logró bajar un 32% la cantidad de homicidios totales en nuestro país. O sea, su gestión logró la tasa más baja de homicidios de los últimos 20 años. Y en vez de hablar de los logros de su gestión o de su capacidad de liderazgo y de gestión y de los resultados, la ataca diciéndoles que es borracha. Eso es una forma de violencia política. Otra de las formas de violencia política es otro dirigente, por ejemplo, de una agrupación que se llama La Cámpora en Argentina, que le dice a Laura Alonso, que fue diputada nacional, después estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción en nuestro país, le dijo callate atorranta en el medio de un debate en el que se refería sobre un atentado que tuvimos contra la sede de la AMIA en nuestro país, un atentado terrorista tuvo Argentina, y en el marco de un debate en la Cámara de Diputados se refirió a ella diciéndole callate atorranta. O sea, de vuelta el insulto y la violencia política. Después, acá son formas de referirse a las mujeres en vez de su capacidad de gestión, por diferentes formas de agredirla desde lo sexual o refiriéndose a la borrachera. La próxima, traje un caso muy actual, que es el actual en Nicaragua, que me parece muy, muy presente, que es impedir participar a una precandidata a una elección. En forma impune también son formas de violencia política, impedir participar activamente de una elección por el simple hecho, también en este caso, una mujer, igual el caso de Nicaragua es mucho más complejo, pero acá hay le impedí también afectando gravemente a la democracia. A continuación, hay que ver lo que pasa en el chat. Muy bien. Y ahora sí les voy a preguntar a todos, me gustaría si quieren ir escribiendo en el chat, y si no, voy a empezar, hablo yo, pero sí sería bueno si ustedes pueden ir escribiendo si alguna vez viviste alguna situación en primera persona en tu carrera política. Si alguna vez atravesaste alguna situación de que vos sintieras que no te quedó otra opción o que te sentiste desganada, defraudada, decepcionada, violentada. Y en muchos casos hay mujeres que por situaciones de violencia política eligen irse, no eligen, o sea, definitivamente renuncian a sus carreras políticas porque el precio es muy alto a pagar, porque hay miedo, porque hay vergüenza, atraviesa la culpa. O sea, no deja de ser violencia de género que se manifiesta en el ámbito político, que muchas mujeres tenemos enormes sueños de participar y trabajar por el desarrollo de nuestro país, y encontramos en la política la mejor herramienta para la transformación de ese país, y de repente te encierran en un despacho y abusan sexualmente, o de repente te llega una foto del miembro de un dirigente, y ese define todo, desde el presidente del partido, el presidente o el presidente de la Cámara, y ahí, ¿qué haces? Si tenés todo en contra. Dice, ¿cuántas situaciones? Tenemos todo en contra. Más de una vez nos tocó escuchar hablar de falsas denuncias. No existe eso de la falsa denuncia. Hay una cada 100, pero no existe la falsa denuncia. Mira, solamente en Argentina contarles la cifra que no es muy diferente al del resto de la región. En Argentina, por cada 100 hechos de violencia de género, solo se denuncian 15 hechos. Es decir, solo el 15% de los hechos de violencia de género son denunciados. Y de ese 15%, solamente sobre un 1% va a haber condena. Es decir, no hay casi ningún incentivo para denunciar
porque tenés casi garantizada la impunidad en muchos de estos casos, y que a él no le va a pasar nada. Porque también hay todo un poder que acompaña y que es cómplice, porque hasta ahora el poder se manejó así, porque hasta ahora las mujeres moneda de intercambio de sus acuerdos políticos. Y no hace falta que yo les diga en voz alta cuáles son esos acuerdos políticos, de qué se tratan esos acuerdos políticos. ¿Cuántas veces las listas se cierran con carpetazos famosos refiriéndose a la vida privada de una mujer? Sobre la vida privada de ella no pasa nada. Ahora, nuestra vida privada determina nuestra participación. Generalmente tiene que ver con eso. La siguiente, ahí donde sí traigo, casi era post-it, si estuviéramos en un salón estaríamos trabajando, son actos de violencia política. Mira, por más cargo, dice que tenías Natalia, por más cargo, hace poco nos tocó renovar autoridades en el partido en juventud, 4 candidatos hombres y yo la única mujer, la única que fue puesta en vidriera porque recorría la provincia, porque ganaba mucha plata, porque estaba, dice, en pareja con alguien, fueron puestas, por supuesto, de vuelta, puesta la vinculación personal como un condicionante para nuestro desarrollo político. No importa cuán capaz sea, no importa cuántos proyectos dice, no importa cuántas horas caminaste, lo que van a poner siempre en tela de juicio es tu vida personal. Casi siempre se juega eso. Ahí habla de Puebla, México, la candidata al partido gobernante que buscaba la reelección fue objeto de violencia de manera reiterada y el órgano electoral de Puebla, a pesar de tener entre sus atribuciones iniciar procedimiento de oficio, no hizo nada. De vuelta, es esto que decíamos recién, casi está garantizada la impunidad. Por diferentes motivos, ahora vamos a ver los diferentes motivos por qué está garantizada, porque todavía la justicia es machista, está garantizada porque estamos preparados, está garantizada porque nos atraviesa esta cultura de discriminación, porque todavía en pleno siglo XXI las mujeres estamos subrepresentadas en todos los ámbitos de discusión, en todos los ámbitos de toma de decisiones. En Argentina, por ejemplo, puedo estar todo el día hablando de números, pero en Argentina solamente en el ámbito de las empresas, solo el 3% de las 1000 empresas más grandes del país están lideradas por mujeres. El 3% en el 2021, en la tercera década del siglo XXI. Solo el 3%. En el Poder Judicial apenas el 15% son mujeres, pero solamente hay una jueza que integra toda la Corte Suprema. Hay un cambio de paradigma, no solamente en Argentina y regional, sobre la importancia de poner este tema en la agenda, por eso esta organización también pone este tema en la agenda, porque es prioritaria, porque empieza a haber un cambio generacional también que empuja esta agenda. Sin embargo, donde todavía se definen el dinero, el poder, todavía no estamos sentadas, y falta un montón, Bueno, son actos de violencia, ya que hay algunos ejemplos, invitaciones no deseadas de naturaleza sexual, restringir o anular el derecho al voto. Este es el preferido de todos. Difamar, calumniar o injuriar. Tal vez tu vida es intachable, tal vez hiciste todo bien, pero te van a inventar algo. Y una vez que te lo inventan, es muy difícil sacar eso. De nuestra parte, la tranquilidad que es de nuestro obrar. Yo, cuando arranqué, hoy tengo 34 años, cuando empecé a militar a los 19 años, casi hasta tenés que sobreactuar lo correcta que sos. Yo no sé si haría todo lo que hice. Yo era hasta sobreactuaba el correctismo porque esta cosa de que no me sancionen con calumnia. Entonces hasta pensaba cómo escribía un mensaje de texto. Los mails a los hombres le mandaba estimado y saludos cordiales a todos, ¿viste? No vaya a ser que crean que todo eso, imagínense si el ámbito del espacio, yo creo que Valentina es así, si el ámbito, porque te habrá pasado, Valentina, seguro, si el ámbito del espacio público, la calle, es insegura para las mujeres y es diferente del espacio público para las mujeres que los varones, porque ¿qué nos pasa a las mujeres cuando nos levantamos a la mañana? ¿Qué me voy a poner? Si me pongo esta ropa no vaya a ser que me vean la cola, si me vean la cola, si no paso por abajo del puente, puedo ser que abusen abajo del puente, cruzar la plaza mejor no, me tomo un subte para cruzar la plaza, o hago un camino más largo solamente porque hay más luz y hay más gente, no vaya a ser que me pase. Todo para el espacio público para nosotras es claramente diferente como lo vimos las mujeres que como lo viven los varones. Ni hablar la accesibilidad, las rampas, si tenemos cochecito, bueno, ni hablar. Pero digo, todo eso en el espacio público. En el espacio de la política es exactamente, digamos, no es menos violento que lo que nos pasa en la inseguridad en la vía pública. Digamos, y lejos de victimizarnos, realmente es la realidad. A ellos no se va a difamar, uy, no sabés, estuvo con ella, nadie va a decir eso. Mientras más sumen, más mujeres sumen, más capo es. Esa cuestión cultural tenemos que romper. Y todavía también trabajar las mujeres
no hacernos eco de los comentarios sobre otras mujeres, ser socias y aliadas en eso, ser profundamente sororas, compañeras, hermanas, en cuando aparece eso, decir, mira, no sé qué será de su vida privada, yo con ella negocié tal cosa, con ella, y poner siempre la agenda de lo laboral primero, siempre poner lo laboral, corriendo eso. ¿Por qué hablan mal de una compañera, aunque sea un partido, o por supuesto otro partido? Siempre sacar esa connotación para romper el juego de los mismos machistas que los llevan adelante. Y con esto no digo que los hombres son los culpables. Los hombres son también, las mismas mujeres, también hombres y mujeres somos producto de la misma cultura machista que obró sobre todos igual. Y necesitamos también a los varones como aliados en derrumbar justamente este tipo de prácticas, sobre todo los varones en el ámbito de lo político, que es un ámbito profundamente masculinizado y son mayoría de varones. Por lo tanto, sin los varones aliados, esto no se cambia. Obstaculizar o impedir el acceso a órganos partidarios. Restringir el uso de la palabra. Imponer por estereotipos de género. Ni hablar agresión, intimidación, amenaza, sabiendo que tiene un gran perfil, que tal vez le puede ganar una interna, que le llegue un mensaje por un teléfono desconocido diciendo que le van a matar a la hija, preguntando, exponiendo sus redes sociales. Hay un montón de formas de amenaza, tanto en lo físico, pero también como lo digital, donde esto empieza a manifestarse. De hecho, ahora vamos a ver las estadísticas de una encuesta de violencia política en Argentina muy grande, en el que donde la virtualidad y el ámbito de las redes sociales es profundamente agresivo contra las mujeres, y en la mayoría de los casos refiriéndose a perra, yegua, todas formas de agresión. Digo estas palabras porque son las más frecuentes. No es que yo hablo así, sino que es permanentemente refiriéndose a ella, o gorda, o sea, siempre refiriéndose a cuestiones sexuales o a cuestiones de aspecto físico. Un varón que tiene panza no le dice nada. Ahora, la mujer que tiene panza es primero la gorda tanto. Hay una dirigente en Argentina muy importante de la Alianza de Juntos por el Cambio, que se llama Elisa Carrió, pero es una mujer que tiene una trayectoria intachable, que ha trabajado toda su vida por defender los valores republicanos en nuestro país, y se refieren a ella como la gorda. Nadie dice la doctora, la dirigente, la presidenta, no. Y van a su aspecto físico. A Patricia Bullrich, la borracha. Cristina Kirchner, que fue presidenta en Argentina, que es de otra facción política, es la yegua. Siempre hay una carga sobre su aspecto físico que afecta para caracterizar a la mujer. Sobre los varones no dicen eso. Pero fíjense cómo lo cultural atraviesa el aspecto de la violencia de género. Y acá aprovecho que hablamos de violencia de género para... Fíjense cómo está hasta en la denuncia de Tierra del Fuego, ahora vamos a leer. Cuando va a una comisaría a hacer una denuncia porque le robaron la billetera, porque le robaron su teléfono móvil, va a hacer la denuncia: hola, señor, me robaron la bicicleta, señor policía, me robaron el celular. Nadie puede en cuestionamiento si en ese delito, si ocurrió en ese delito. El policía empieza a tomar la nota y dice, bueno, le robaron el celular, qué número era, dónde fue, hubo violencia, no hubo violencia. Nadie cuestiona si eso es verdadero o no es verdadero. Cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia de género, tiene que demostrar, es el único delito por el que tiene que demostrar que ocurrió. El resto de los delitos no tiene que la víctima demostrar que le robaron. Va y denuncia que le robaron y el policía va, manda, bueno, depende del sistema penal de cada país, pero después se investiga, pero se investiga el delito, no la veracidad del relato. Ya le creemos que le robaron la bicicleta, le creemos que le robaron la billetera. Acá se investiga si le creemos que la violaron. ¿Se entiende la diferencia? Ponemos en cuestionamiento el hecho que están denunciando contra la integridad de la mujer. Bueno, esto es lo mismo. La violencia política también pasa eso, porque es uno de los tipos de la violencia de género. Seguimos. Yo mientras voy leyendo un poquito el chat. Muy bien. 125 años tardó nuestro partido en tener una presidenta mujer en la organización juvenil. Esto es el radicalismo, ¿no? ¿La UCR? Creo que sí. En Tierra del Fuego tuvimos la primera mujer en gobernar una provincia y pasó lo mismo, siempre se la agarraban con su aspecto físico, vida privada. Es así. Esto es más allá de las fronteras, de los países, de las provincias, siempre va a pasar. Está pasando esto, nuestra tarea es cambiarla. Visibilizando el fenómeno, una encuesta de una organización en Argentina que se llama ELA, y esta organización hizo un trabajo cualitativo entrevistando a mujeres de
legisladoras de diferentes niveles de gobierno, es decir, concejalas, legisladoras y diputadas nacionales y senadoras nacionales de diferentes provincias de la Argentina, diferentes estados de la Argentina. Les pregunta a todas, y en la primera ronda de preguntas, el 73% de las mujeres señaló haber sufrido algún tipo de violencia. Cuando se les hace una repregunta, donde la encuestadora le habla de casos concretos, como se manifiesta la violencia política, eso asciende al 82%. Seguimos. ¿Cuáles son las prevalencias de situaciones de violencia política identificadas en esta investigación? Mencionamos algo anteriormente, cuando fuimos amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de nuestras funciones políticas, el 64% de las mujeres en Argentina respondió que fueron amenazadas o intimidadas. El 58% respondió que les han impedido que asistan a reuniones. Yo recién contaba que hoy en nuestro país se están dirimiendo las alianzas electorales, el típico juego previo a la alianza electoral, luego a la elección propiamente, y las principales protagonistas que están generando tensiones, que son válidas en toda vida política, son mujeres. Ahora, en la mesa de decisión, en las fotos aparecen todos varones. Digo, ¿dónde están las mujeres? Y ellos todos sentados en la mesa, pero es transversal a todas las fuerzas políticas. Digo, acá no hay una más, una menos. Esto nos atraviesa a todos, por eso es tan importante que el esfuerzo lo hagan todo el sistema político, no solamente desde lo partidario, traccionar y generar, pero de ahí hacia arriba, digo, poder generar este movimiento que tienda principalmente a eliminar la violencia que nos impide participar y generar igualdad. Bueno, el 53% también manifiesta que le restringieron el uso de la palabra en reuniones o en sesiones, que las han aislado en el ejercicio de sus funciones públicas por su condición de género, el 31%, que han percibido, esto es buenísimo, ahora vamos a hablar de esto, buenísimo en el sentido irónico, han percibido menor ingreso salarial por su condición de género, teniendo en cuenta el mismo puesto de trabajo. A veces pasa que, no quiero personalizar, pero directora general, subsecretaria, ministra ya no. En el organigrama, por ley, todos cobramos lo mismo. Todos cobramos lo mismo, porque eso está para tal rango, tal sueldo. Entonces ahí no habría brecha salarial entre dos, hombre y mujer, que los dos tienen el mismo cargo, la misma jerarquía, cobran lo mismo porque está estipulado en el Estado. Diferente a las empresas que se puede... es otro sistema. En nuestro país, un director general o una directora general cobran lo mismo, porque se paga el cargo. Ahora, cuando vamos a los presupuestos asignados a cada dirección general, yo cierro los ojos y estoy segura que por el mismo cargo, por el mismo tema, uno trabaja violencia de género, el otro trabaja violencia institucional, o uno trabaja arbolado y el otro bicicleta. Estoy segura que son dos hombres y mujer y le van a otorgar el 30% más de presupuesto al varón, pero porque todavía pasa eso, hay como más confianza en que la plata la siga manejando el varón. A ella dale el cargo, que se quede contenta con el cargo, bastante que llegó al cargo, y todavía al varón le siguen confiando el dinero. ¿Dónde está el poder? Dice, el partido GEN es el mismo en Latinoamérica en tener paridad de género en su estatuto, no solo en los cargos electivos, sino también en los partidarios. Esto es muy importante. En Argentina, además de tener una modificación en la ley de violencia política, se aprobó, no es el tema de hoy, pero recontra viene a la agenda, la ley de paridad de género, tanto artículo primero en las listas electorales nacionales. En esta elección va a haber paridad en la composición de las listas para las elecciones legislativas nacionales. Y 14 de las 24 provincias adhirieron a esta ley nacional, otras no todavía. O sea que en 14 provincias ya va a haber paridad en la composición de las listas, además de la elección nacional. Lo que dice el artículo tercero, como recién decía en el chat, lo que dice el artículo tercero, algo que tal vez no todos leen, pero que son fundamentales para la calidad de vida democrática de un Estado, es que obliga a todos los partidos políticos de nuestro país que quieran competir en elecciones a tener paridad en sus consejos directivos, en las asambleas y en todos los organismos partidarios. Y hoy todos los partidos políticos en Argentina tienen que adecuar sus diferentes órganos partidarios con conformaciones paritarias. Y el artículo que le sigue, aún más silencioso que el tercero, pero que no menos importante porque está en la ley y tiene la misma fuerza que el primero, es que también
el Estado argentino, por ejemplo, le da dinero a los partidos políticos para el fortalecimiento de esos partidos políticos, por ejemplo, en capacitaciones. Bueno, también dice esta ley que el 30% del dinero otorgado en capacitaciones tiene que ser en capacitar mujeres para el liderazgo y para la disputa de lugar de poder también en sus carreras políticas. Así que es re interesante esa ley, que la ley de paridad en Argentina es mucho más que las listas, sino que habla de las composiciones orgánicas de los partidos y también de la capacitación de las mujeres para la arena política. No la capacitación de las mujeres en cualquier cosa, sino capacitación de las mujeres en liderazgo. Seguimos. Ustedes me dicen si yo aburro. Yo estoy muy apasionada, estos temas me llenan de inyección y más en este año electoral en nuestro país y con todo lo que está pasando. Bueno, el 53% también afirmó que se ha divulgado información basada en su género y no en su actividad política, con el objeto de menoscabar su imagen pública. Recién lo hablamos, esto lo reafirma, hay una constante referencia, sos la esposa de, sos la amante de, te inventan romances, que te acostaste con alguien para llegar. Ofelia Fernández es una joven, tiene 20 años, es legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, del partido actualmente oficialista de La Nación, del kirchnerismo. Pongo ejemplos de todos los partidos políticos para que vean que esto es transversal. Miren lo que le responden: sos nefasta pendejita, mereces ser violada en manada. Lo digo así porque esto es un ejemplo de todos los ejemplos con los que se le responde a las diferentes mujeres que disputan poder. ¿Por qué? Y bueno, porque molesta. Porque yo puedo estar en contra de Ofelia en un montón de ideas. Pienso realmente en casi todas las antípodas. Pero de ninguna forma la violencia puede formar parte de nuestro debate. Yo puedo discutir una idea, pero no usar la violencia para menoscabar su carrera política. Eso llevó a que ella cerrara su cuenta de Twitter y ya no tiene más redes sociales. O sea, harta de la agresión, elige correrse. Ella también, de afectada a su trayectoria política, con 20 años, siendo la legisladora más joven en la historia en acceder a esa banca, ella fue presidenta de un centro de estudiantes en Argentina, es electa legisladora y tiene todo el derecho del mundo porque se lo permite la ley y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, tiene que retirarse un espacio de intercambio, como son las redes sociales, como es Twitter. ¿Por qué? Porque este tipo de ataques eran permanentes. Pero es a ella y es a todas las dirigentes. Seguimos. ¿Qué hacer? Porque hasta ahora vimos el panorama, porque si vamos así nos deprimimos todos y cerramos el Congreso, decimos no se puede hacer nada, no. Hay cosas que podemos hacer para revertir esto. Capacitarnos es una de las grandes herramientas que tenemos. ¿Qué hacer? Primero, trabajar en la formación y en la concientización de las mujeres políticas. Hablo de mujeres políticas y no de mujeres en política. ¿Por qué? Porque no estamos invitadas a la política, somos la política. Por eso saco el en. De encontrarnos como mujeres políticas acá, digamos que no es que llegamos, somos parte de la arena y el lenguaje es fundamental en este tema. Dotándolas de herramientas concretas para identificar las diferentes manifestaciones de la violencia política en sus trayectorias personales, porque a veces algo que tiene la violencia, que como es cultural, como se está tan metida en las diferentes situaciones de la escuela, en el hogar, en cada ámbito de participación, está bien metida y a veces es casi imperceptible y se va haciendo callo esa violencia. Y se naturalizan prácticas que no son naturales. Y bueno, aguántatela, ¿viste? Eso está. Agradecé que estás adentro. ¿A qué costo? Bueno, empezar a trabajar en formar y en concientizarnos sobre que hay situaciones que son violentas, que no tenemos por qué tolerar eso. Primero visibilizarlas, que a veces no sabemos, sí, a mí me pasó siempre eso. Bueno, no está, a veces poder identificar que hubo una situación de violencia política, a veces son imperceptibles solamente porque estamos acostumbradas, porque naturalizaron esas prácticas. Bueno, hay que desnaturalizar ese tipo de prácticas. Transformar la cultura institucional. Hablaba recién acá del GEN, bueno, su estatuto tiene conformación paritaria. Transformar la cultura institucional y las prácticas hacia el interior de los partidos políticos y otros ámbitos, también interpelando a toda la clase política para democratizar el ejercicio de la política y generar condiciones de participación libres de violencia. Y este tercer punto también es importante, es recontra importante, que son las políticas de cuidado, que aborden no solo las dimensiones, como ahora vamos a hablar, qué significa esto, como el tiempo, las infraestructuras y servicios disponibles, sino también el cuestionamiento de patrones y mandatos culturales respecto de la maternidad como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Les voy a contar un caso. ¿A qué nos referimos con política de cuidado cuando hablamos de la participación política de las mujeres? En la legislatura porteña yo trabajé 8 años.
mi primer trabajo desde muy chica fue trabajar en la legislatura porteña y las sesiones arrancaban, empezaba la campana a tocar a las 11 de la mañana y las sesiones arrancaban a las 11 de la noche. Y había legisladoras, todavía no paritarias, no era paritaria la composición, pero había legisladoras. Y, y claro, algunas de ellas estaban en pleno, algunas embarazadas, otras en época de lactancia también, y la mayoría madres. Entonces, claro, los varones quedaban todos en las bancas y a las 7, 8 de la noche ellas tenían que o retirarse a las tareas de cuidado, o volver cuando los chicos ya se durmieron todos. O sea, ese tipo de situaciones ocurrían, o delegar eso. Y una de las políticas que revirtió eso fue decir que y tal vez las sesiones terminaban a las 6 de la mañana, total, en la vida de los varones no pasaba nada, porque hay una mujer cuidando, digamos lo tradicional, ¿no? Lejos de los modelos de familia que prevén nuestro código civil y demás, pero en lo tradicional, total, el varón se quedaba en la banca, y ella tenía que salir corriendo. O viceversa, el varón que estaba en la banca muy tranquilo, total, había alguien que estaba haciendo esa tarea de cuidado que recae, por lo menos en Argentina, en el 75% de las mujeres. Eso se logró revertir imponiendo un horario de inicio de sesiones a las 11 de la mañana, y cambió la dinámica de la política, porque también esta cosa de que la política arranca a las 7 de la tarde, o sea, cuando viene el atardecer aparece la política y el whisky, y ahí no estamos, chicas, el whisky o el partido de fútbol. Entonces, los negocios, los acuerdos, contratos, lugares, listas, todo aparece a partir de las 7 de la tarde con whisky, o los fines de semana o los miércoles en los partidos de fútbol, y ahí, chicas, no estamos. Y claramente difícil que entremos ahí. Por lo tanto, como ahí no vamos a estar, tenemos que generar nuevas prácticas y nuevos acuerdos electorales. Y eso está empezando a cambiar. ¿Cómo se hace? Y con mucha conversación, con mucho encuentro, con mucha alianza, con alianza entre nosotros. Nosotros armamos, yo hoy estoy como directora general de la mujer en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y armamos junto con otras compañeras del gabinete transversal de diferentes ministerios, que son subsecretarias, incluso las ministras, todo empezó con un chat cuando empezó la pandemia, cuando nos dimos cuenta, claro, las áreas de trinchera estaban lideradas por mujeres, desarrollo social, educación, salud, hay un ministro al frente, pero todo su gabinete son mujeres, claro, éramos todas mujeres, y de repente dijimos, paren, estamos en la trinchera somos nosotras, pongámosles perspectiva de género. En ese momento el abordaje del COVID, hicimos recomendaciones para el abordaje del COVID, fue espectacular el trabajo transversal y de gestión que hicimos las mujeres en ese momento. Incluso Buenos Aires fue reconocida por su trabajo y abordaje con perspectiva de género del COVID. ¿A qué iba con esto? Eso generó primero un chat. ¿Qué es lo primero que nos dijeron los varones? El chat de mamis. Y éramos todas mujeres políticas y funcionarias, pero éramos el chat de mamis. El chat de mamis que generó todo un abordaje con perspectiva de género transversal para el abordaje del COVID, siendo la ciudad de Buenos Aires una de las ciudades con mejor abordaje de la pandemia. Ahora, ¿qué forma tuvieron de atacarnos el chat de mamis? El chat de mamis que después, cuando en Argentina se cerraron durante el 2020 hubieron clases presenciales por el COVID, en el 2021 la ciudad de Buenos Aires decide que haya clases presenciales, y fueron las mismas madres de los chats de mamis aquellas que presionaron y generaron la mayor tensión para que esto funcionara, para que las clases estuvieran abiertas, y para apoyar también la decisión del jefe de gobierno, la ministra de Educación de la ciudad, para que las escuelas estuvieran abiertas. Entonces digo, a veces empieza a suceder cuando el poder de las mujeres empieza a traccionar y a trabajar junto, cómo ese statu quo se empieza a romper. Lo que no hay que lograr es que nos rompan la confianza, porque cuando nos rompen la confianza, cuando nos hacen enfrentar entre nosotras, ahí es donde perdemos. Y ahí es donde no tenemos que dejar permear. Ahí me pongo ya recontra militante, pero digo, ser inteligentes en que cuando el famoso divide y reinarás aplica a nosotras también. Cuando nos dividen, entra el machismo operar. Bueno, esto es lo mismo. No hay que lograr esas rupturas, ser inteligentes, ser estratégicas para poder ir cambiando ese statu quo. Y nosotros lo hacemos hacer muy bien, porque una vez me dijeron, mira, claro, cuando una mujer es tan difícil, cuando está en la parte de abajo, la pirámide es casi equilibrada. Ya la mitad de la pirámide, 70-30, arriba 10-90. Cuando ya estás en la mitad de la pirámide y querés romper ese techo, yo digo de cristal, de hormigón, cuando querés romper ese techo, la que logra romper, cuando llega, está profundamente capacitada y seguramente va a brillar y se va a destacar por sobre el resto de los varones como un gran hallazgo, ¿no? Que le costó tanto llegar ahí, estuvo tan capacitada, tan entrenada, superó tanto, se tuvo que sobreadaptar tanto, que cuando llegó, el varón no tuvo que hacer todo eso para llegar.
que cuando llegó, y claro, brilla, vuela, porque le costó muchísimo romper ese techo de hormigón. Bueno, esto es lo mismo, así, de eso se trata. Tenemos todo. Bueno, la próxima, porque no quiero que sea muy tarde, y darles, ahora sí, herramientas que se lleven. Herramientas, como decía el video, el protocolo modelo para partidos políticos. Si entran en la web de la OEA, así como está la ley modelo para los estados, que también lo pueden replicar en las legislaturas provinciales, incluso ordenanzas municipales, donde pueden hacer recomendaciones, también pueden encontrar en la web de la OEA este protocolo modelo para partidos políticos. No se falta ser el partido político nacional, puede ser un partido político vecinal. El protocolo se adapta a eso. Así que espero que les sirva esta herramienta, si no la tienen, que la puedan leer. Son 38 páginas, pero no es mucho. Y es muy flexible a los diferentes niveles de gobierno, de diferentes niveles de estructura. ¿Qué dice? Bueno, la próxima, herramientas, el protocolo, una más. Yo les voy a traer cómo funciona nuestro protocolo en el partido PRO, pero que es con las recomendaciones del de la OEA, pero cada partido también tiene su propia estructura organizacional, así que cada uno encontrará la forma de adaptarlo. En nuestro caso hay una denunciante que envía la denuncia al Consejo Nacional del partido. Por nuestra carta orgánica tenemos un tribunal de disciplina que tiene el rol de amonestar, sancionar o expulsar. Tiene diferentes niveles disciplinarios que puede tomar decisiones administrativas el partido. Entonces, puede hacer cualquiera de estas tres cosas. El Consejo Nacional manda al tribunal de disciplina y el tribunal de disciplina sanciona, emite una sanción, que puede ser cualquiera, amonestar, sancionar o expulsar. El denunciado tiene derecho a una apelación. Esa apelación va a la asamblea, el partido tiene Consejo Nacional, que es como el ámbito ejecutivo, y la asamblea partidaria. Esa apelación va a la asamblea y también emite una sentencia a la asamblea que envía al Consejo Nacional, y finalmente es el Consejo Nacional quien informa sobre la sentencia tanto al denunciante como al denunciado. Este protocolo ya está funcionando desde el 2019 en nuestro partido. Y después las diferentes, pues está el Partido Nacional, Argentina como ser un Estado federal, está el Partido Nacional, y después cada partido provincial va adhiriendo a este protocolo nacional y lo adapta también a la organización partidaria local. Bueno, seguimos, pero por ejemplo, si fuera, hay un caso ahora en Argentina donde hay un diputado nacional que está denunciado por violencia de género, por lesiones. No solamente está denunciado en ámbito judicial, sino que está procesado por la justicia y tiene licencia en su banca en la Cámara de Diputados. Bueno, la denunciante, que también integra el partido, cumplió esto. Fue ella, hizo la presentación en el Consejo lo remitió al Tribunal de Disciplina, y así es como empieza a funcionar la estructura interna. Digamos, es otro canal, está el de la justicia, el del Poder Judicial, el ámbito penal, y está también el ámbito administrativo, que es el partido. Más allá que son independientes, ambos son reparatorios. Difícilmente la justicia pasa algo, ojalá que sí. Digamos, ya está procesado, que no es poco en nuestro país que esté procesado el diputado, pero el partido también tiene fuerza para poder tomar algún tipo de decisiones. Bien. Ahí lo pusimos, el PRO es el primer partido en Argentina en tener un protocolo de violencia política. Nuestro lema en el PRO es más mujeres, mejor política, mejor democracia. Y el mensaje final que le quiero dejar, que en esto creo profundamente, y ahora sí quiero si hay alguna pregunta, que una democracia plena es con trayectorias profesionales y sin violencias. No hay democracia, no hay desarrollo si las mujeres no podemos participar plenamente de los procesos de toma de decisiones en igualdad y sin violencia. Así que, bueno, muchísimas gracias, y ahora sí quiero escucharlos a ustedes, o por lo menos leerlos. Muchas gracias, Caro. Ahí mientras nos llegan las preguntas, creo que ya tenemos varias incluso, también nos han estado mandando las participantes diferentes situaciones de violencia política en las que ellas han estado presentes o han sido las víctimas directamente. Hay mucho en esto de ser mujeres políticas y no mujeres en política. Estos conceptos que nos enseñan, no sé si desde la universidad o desde antes, esto del hombre, ser social y político, esos conceptos que después nos quedan, no sé si en el subconsciente o qué, y que después nos condicionan, y que nosotros también podemos ser actoras dentro de la arena política.
Ahí tengo una de las primeras preguntas que Cintia mandaba, si ha habido alguna sentencia condenatoria por violencia política y cuál sería la pena. Ujú. Me Todavía imagino que esto no. en el ámbito... No sé. Sí, en Argentina todavía no. Sí hay denuncias por violencia política, todavía no hay ninguna condena. Es muy difícil, creo. En este caso, por ejemplo, hay un senador nacional del kirchnerismo que se llama Alperovich, que fue denunciado, pero ni siquiera está procesado. Este diputado nacional del PRO fue denunciado, está procesado, todavía no hay ninguna condena. Hay diferentes instancias donde están denunciados, pero en muy pocos casos, no por violencia de género, no por violencia política. Por violencia de género, sí, por abuso sexual sí hay condenados, pero por violencia política todavía no. Por ejemplo, hubo un intendente denunciado por abuso sexual que está condenado, por violencia sexual, por por abuso sexual sí, pero no en el marco de la violencia política. Todavía no. Uh-huh. Bien, ahí hay otra pregunta que me aparece como anónima, pero es desde Ecuador y nos comenta que está comenzando su carrera política, que quisiera saber qué se puede hacer en caso de ser víctima de violencia política, porque muchas veces por el hecho de ser mujeres, los hombres que tienen cargos altos piensan que pueden hacer con nosotras lo que ellos quieren o que hagamos lo que piden y cuando no lo hacemos se resienten y nos hacen sentir culpables. Estoy empezando mi carrera política y me está pasando eso, dice esta persona. Ay, gracias por es una reflexión, pregunta. En casi todas las organizaciones masculinizadas, yo fui directora de género del Ministerio de Seguridad, trabajaba con policías, y mi trabajo era trabajar con policías violentos o agresores. Y muchas veces lo que le pasaba a las primeras mujeres que ingresaban, esas aspirantes que querían ser policías como una vocación de salir del país, o militares para salir del país, lo primero que aparecía era el correctivo de este no es un lugar para vos. La política es igual, es un ámbito profundamente masculinizado para decirte salí de acá, correte de acá, anda a otra cosa. Empieza a pasar. Consejo, no bajes los brazos si te apasiona la política, bienvenida a la política. Me fijaría si en el partido ya existe algún protocolo de violencia política, lo iría a buscar. Me acercaría si tiene una secretaría de género el partido, me acercaría a la secretaría de género para ponerte a trabajar o conocer quiénes son quienes están a cargo de esa secretaría de género. Conocería qué herramientas tiene el partido, si tiene protocolos, si no tiene protocolos, si tienes una secretaría de las mujeres o secretaría de género dentro del partido, me acercaría a esa secretaría de género y empezaría a ser aliadas dentro de la organización para saber dónde apoyarse. Esta cosa ellos hacen mucha red muy fácil. Ellos enseguida hacen esto y generan complicidades. Bueno, tenemos que generar lo mismo, positivas. Porque la arena es adversa, no es un camino de flores la política, es un camino de muchísimo ripio, de muchísimas piedras, pero no deja de ser maravillosa. Entonces en ese camino te vas a cruzar también con personas hermosas que te van a animar, que te van a inspirar, acercarte a las personas que te inspiran, y también te digo, como consejo, romper también las fronteras de tu país, de Ecuador, de donde estés, y hacer aliadas también en otros países. En esta charla ya tenés 2 aliadas como Valentina y como yo, aunque seas espectador anónimo. También hacer aliadas en otros países, en otros partidos, identificar quiénes somos las que estamos hablando de esto en otros países para también hacer red. Cuando más seamos y más nos comprometemos y más red hagamos, más difícil va a ser que rompan esa red. Creo que ahí está la clave. Identificar aliadas y hacer red. Y también saber si existen o no herramientas normativas en el país y en el partido en particular. ¿Qué más? Ahí en relación a eso, Caro, sí. justo tenemos un comentario de María que nos dice, no nos olvidemos de las mujeres que ejercen violencia sobre sus pares porque ven peligrar sus posiciones. No siempre son empáticas en política, me parece que se relaciona un poco con esto. Exactamente. ¿Vieron cuando antes les dije que la violencia de género, el machismo no es solamente de los varones? ¿Por qué? Porque la cultura machista nos educó a todos, y a todas por igual. O sea, todos nacimos en una sociedad machista. Ahora todos los días tenemos que trabajar en revertir esa sociedad machista. ¿Con qué? Con educación se revierte. Una cultura de desigualdad se revierte con educación. Entonces también hay que trabajar digamos, en mi vida política a mí me han abierto las puertas, tuve la fortuna que me abrieron la puerta a las mujeres, pero también es cierto que existen mujeres que ejercen diferentes formas de discriminación porque no dejan de ser personas que también que están en la sociedad, estamos en todos lados. El tema es que acá de vuelta
quienes estamos en política tenemos que bregar no solamente porque lleguen mujeres a los cargos de decisión, sino porque esas mujeres que lleguen, es una palabra que genera diferencias, pero es necesario usarla porque de esto se trata, que lleguen feministas a las bancas, que lleguen mujeres que trabajen por la igualdad, no solamente que lleguen mujeres, sino que las mujeres que lleguen con el compromiso de abrirles más puertas a las mujeres. No es solamente que lleguen mujeres a las listas, sino que la que llegue también reconozca que está sentada en esa banca porque hubieron muchas antes, durante muchos años, que hasta dieron su vida para que tengamos derechos. O sea, que vayamos a la universidad, que podamos tener la patria potestad de nuestros hijos, que podamos tener en algunos países el derecho al aborto. Sé que es un tema controvertido, pero que podamos decidir sobre el divorcio, podamos divorciarnos. Todos los derechos que podamos participar activamente en la vida política, todos esos derechos que se fueron conquistando fueron gracias a que durante muchos años y siglos, hasta dieron su vida para que... Entonces, un día que una llega a una banca, puede decir, uy, yo tengo el mérito de estar en la banca. Hay idoneidad, seguro, pero hay lucha de otras muchas que hicieron que nosotras podamos ocupar los espacios de decisión de hoy. Entonces, digamos, que no solamente lleguen mujeres, sino también que las que lleguen tengan compromiso genuino para abrirle la puerta a otras mujeres. Y ahí sí también hacer red para que no solamente lleguen mujeres, sino que lleguen mujeres con compromiso y con genuino vocación de abrir puertas, porque aparte todavía falta un montón de puertas para llegar a la igualdad. Yo siempre digo lo mismo, ¿para qué nos vamos a pelear por un cargo? Tenemos que trabajar muchas, tal vez resignar ese cargo hoy, pero para que mañana sean 20, y entremos 20. A veces tener esa mirada no de corto plazo, sino de mediano plazo. No es pelearnos por un ministerio, tenemos que pelear juntas para lograr de 10 ministerios 5, por lo menos. De eso se trata, tener la inteligencia de disputar juntas. Y ahí en vez de pelearnos 5 por 1, las 5 peleamos por los 5 de los 10. Y cambia la estrategia, pero a veces hay que hacer ese cambio de mindset que a veces cuesta tanto en la política porque exige algo que no es natural de la política, que es compartir el poder. Y si el poder se disputa, esto no se y, bueno, la política desde esta nueva generación tiene que ver con eso, hasta cambiar la forma de hacer política tenemos las mujeres hoy en nuestras manos. Ahí dice Luisa, creo Camaño. Sí, ahí Luisa consultaba sobre el tema de que vuelve a pasar la filmina. No se preocupen que después cuando les mandemos los certificados les vamos a mandar también la presentación. Así que ahí te leo otra que nos llega recién de Judy que dice, bueno, saludos para todas. ¿Existe un instructivo para adoptar, implementar en... no sé si está bien escrito, pero dice la Dirección de Mujeres, un protocolo contra la violencia política para que partidos en Latinoamérica lo acojan? Me imagino que podría ser en relación al de la OEA. Existe, están esas dos herramientas, no sé qué quiere decir. Si querés, Judy, escribinos de vuelta. Ajá. Existe para adoptar o implementar en no sé. Bueno, existen esas dos herramientas. ¿Qué será la Dirección de las Mujeres? Y un protocolo, es el protocolo de la OEA. No sé cómo responder eso. Bien. A ver, creo que tenemos aquí, bueno, nos mandan saludos también de diferentes países que están participando. Eso es algo que también destacamos mucho del programa, que tenemos inscriptos de casi todos los países de Latinoamérica. Ya estamos sobre la hora, así que si no llega ningún... aquí está Judy. Para crear como tal la Dirección de Mujeres, Secretaría de Mujer en un partido nuevo. Como si nos consultes si es que podemos existe. hacerte llegar el nuestro. No existe un instructivo para hacer eso. Lo que podemos enviarte es nuestra carta orgánica para que vos veas cómo lo conformamos. Lo que se hace es, generalmente está el marco normativo nacional que te da pie para esto. Hay que ver si en tu país existe algún marco normativo o de ley de paridad, o de cupo, o de cuotas, como dicen también, o de violencia política. Si existe ese marco normativo, una de las cosas que pueden hacer las mujeres afiliadas a ese partido, se pueden unir y pelear o desde la asamblea o como afiliadas, pelear o impulsar esa propuesta. A mí me encanta hacer eso. Y si no, incluso si son legisladoras, proponer que todos los partidos políticos que quieran competir tienen que tener a cargo crear este organismo. Creativamente se pueden hacer un montón de cosas, pero sí lo que podemos hacer es enviarte nuestra carta para que vos veas cómo está conformada nuestra secretaría.
Ahí creo que hay dos preguntas que podemos relacionar y A ya ver, con eso vamos cerrando porque estamos sobre la hora. sí. Liliana, por una parte, nos consulta, nos dice, en este momento estoy llevando un caso de violencia política en el Ah, partido, en mi país no está normada la violencia política y el agresor expresa que no es violencia porque una de las agresoras también está involucrada una mujer, o sea, una de las agresoras es una mujer. Y otra persona nos consulta cómo recomiendas que iniciemos el activismo político. Me imagino que es por el caso de que tampoco tienen una ley, una normativa que las proteja sobre violencia política. bueno, diferentes formas. Si ustedes son afiliadas a partidos políticos, únanse afiliadas, lo pueden impulsar o lo pueden mandar una carta al Consejo Directivo. Dos, si forman parte de la asamblea de ese partido político, pueden imponerlo a través de ustedes o alguien que ustedes que conozcan dentro de la asamblea de ese partido político. Si ustedes son legisladoras, concejalas o conocen alguna consejera legisladora que está comprometida con la agenda de género, le piden una cita en su despacho, virtual o presencial, y le proponen una norma transversal a todos los partidos políticos. Depende del rol que tengan, pueden hacerlo internamente como afiliadas o como miembros de la asamblea, pueden impulsarlo, se pueden unir y lo pueden impulsar. Pueden hacer también una plataforma que se llama change.org y hacer una, un pedido de juntada de firmas virtual, entonces se juntaron 5.000 firmas, 10.000 firmas, 100.000 firmas para que todos los partidos políticos de Colombia tengan esto, digamos, pueden usar la herramienta de redes digitales, su rol de como afiliada de los partidos, su rol como asambleístas, o si tienen algún cargo legislativo, o conocen alguna concejal o alguna legisladora, lo pueden impulsar como proyecto de ley también. Hay que hacer activismo, a veces, aunque sea una vez te pueden cerrar la puerta, dos veces te pueden cerrar la puerta, van haciendo gel. Digamos, la política se trata de eso. Aun cuando te cierran la puerta, es batallar, generar agenda, generar agenda, generar agenda, generar agenda. Un día se da. Yo cuando era más chica arrancaba papelitos de oferta sexual en la vía pública, arrancaba papelito, arrancaba papelito, arrancaba papelito. Un día hubo una ley que eso lo condenó. Digo, a veces te chocás siempre a puerta de la cabeza contra una pared. Un día, eso hay que insistir mucho para un día romper la pared esa. Bueno, de eso se trata militar también. Y cuentan también como aliadas, en este caso estoy yo desde Argentina, digo, pero podemos hacer alianzas también más allá de nuestros países para impulsarlo, tal vez con organizaciones como estas que hoy nos convocan para que nos apoyen nuestro pedido, buscar alianzas de sindicatos o de otras fuerzas políticas para impulsar este pedido. Siempre la política tiene eso, buscar aliados también para impulsarlo. A veces de dentro del partido, a veces de afuera de los partidos, con organizaciones también que apoyen este tipo de accionismo. Buenísimo, gracias, Mira, Caro. Ahí se lo vamos a mandar, después ayuda y nos buenísimo. deja su mail. Sí. Muchísimas Sobre el gracias. caso anterior, que decía que en mi país no ¿Cuál? está normada todavía la violencia Ah, política, que en mi país te dice que está normada. Bueno, y aunque no esté normada la violencia política, seguramente está normada la violencia de género. Entonces se puede encuadrar dentro de lo que es el marco normativo de la violencia de género. Hay que ver de qué país es, porque no aclara cuál es, pero hay que buscar la ley marco de violencia de género del país y pueden ingresar. Porque si si la causa es por la razón de género, pues, si es violencia contra la mujer, si es una mujer contra una mujer, es violencia. Si es un varón contra mujer, es violencia de género. Por lo menos en Argentina es así, hay que ver la ley marco de ese país. Dice acá el Arguello. Abrazo a Carolina desde Colombia. Muy bien, beso grande. bien. Bueno, Bueno, acá ahí estoy. las voy cortando porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, Caro. Sabemos bueno, tu agenda es muy activa y que también te agarramos al final de la semana como a todas, con toda la carga de la semana, como les digo siempre, y justamente por eso es que les agradezco doblemente su participación, su atención, los comentarios, que hagan preguntas y que se involucren y que también justamente uno de los objetivos tras este programa es que se pueda crear red y que también puedan contactarse entre ustedes, conocer cuáles son las problemáticas, cuáles son las soluciones que se les han dado a las problemáticas en otros países. Aquí, Caro, en esta oportunidad nos ha presentado un montón de herramientas que pueden ser perfectamente válidas para otros contextos, para otras jurisdicciones, sean nacionales o subnacionales, que también nos interesa mucho el tema subnacional. Así que muchísimas gracias, Caro. La verdad que ha sido un gusto para nosotros tenerte con nosotros en este tercer encuentro del programa. Seguramente que vamos a seguir proponiéndote otras oportunidades de colaborar en conjunto y también para hacer otras actividades. Les comento a todas y a todos, si es que tenemos algún hombre conectado por ahí, que este encuentro va a estar disponible en nuestro canal de YouTube por si quieren verlo más adelante. Seguramente el lunes va a estar disponible ahí, se lo vamos a estar mandando a todos por mail y les vamos a estar informando también de nuestro próximo encuentro.
para que también nos acompañen nuevamente y nos encontremos para seguir conversando sobre todas estas temáticas. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias a las asistentes por estar aquí hoy. Les deseo un excelente fin de semana y que sigamos en contacto y compartiendo las experiencias y las diferentes alternativas para poder olvidar algún día la violencia política por razones de género. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, Valentina, de la organización. Hagamos red. Un beso grande. Ahí todas nos dicen gracias. Bueno, ahora sí lo cerramos. Gracias, Caro, por tu tiempo. Chao.